eh, conmigo vamos a pasar la parte esta de patología periodontal, donde fundamentalmente lo que me interesa es que ustedes aprendan a reconocer toda la parte patológica de las enfermedades periodontales. Lo más común que vamos a ver nosotros en la clínica es aproximadamente nosotros tenemos del total de la clasificación de las enfermedades periodontales, aproximadamente un 70% que vemos en la clínica están asociadas, las patologías periodontales están asociadas a placa bacteriana o biofilm, que se llama actualmente. Estas características que vamos a ver y que el común de todos nosotros generalmente vamos a ver en nuestra vida profesional y vayamos a ver en nuestras consultas, digamos, va a asociarse a placa bacteriana. El resto de la clasificación son muy raras veces que se ve, pero también vamos a hablar de las patologías más comunes, como son la laguna, las lesiones endoperidontales, vamos a ver, digamos, problemas periodontales asociados a fármacos, etcétera. Entonces, fundamentalmente, para tratar a un paciente, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Lo primero es saber tomar una buena historia clínica. Y cuando regresemos, digamos, nosotros a la parte ya presencial y vayamos a tener un paciente clínicamente, tenemos que visualizar a través de la inspección ocular y el análisis clínico características que hacen digamos, a una alteración de las encías, del margen gingival, de la encía adherida. Ustedes ya han llevado el anterior módulo, la parte de periodonto normal. Uno ya tiene que tener una imagen, digamos, ciertas características que hacen un periodonto normal y cuándo está alterado. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver, esas características en la boca del paciente. Y estas características visuales y también las características instrumentales a través de medición de la profundidad de surco, yo voy a poder determinar cuándo estoy frente a una enfermedad gingival o cuándo estoy frente a una enfermedad periodontal, ¿ya? Cuando nosotros, ya les había dicho tal vez en una clase teórica, vemos profundidades de surco y midiendo con una sonda periodontal, me vaya a medir este surco que yo voy a medir en mi paciente, vaya a estar midiendo entre 1 a 3 milímetros, pero donde haya cambios de color del margen gingival, haya, digamos, presencia de sangramiento al tocar con mi sonda periodontal el surco gingivo-dentario, yo voy a poder decir que estoy frente a una gingivitis, ¿ya? Y lo otro es que cuando yo vaya a insertar mi sonda periodontal y se introduzca mi sonda periodontal desde el margen midiendo hasta la base del surco, más allá de 4, 5 centímetros, ya estoy frente a una perio. Y esto se confirma esta periodontitis a través de la medición o el sacar, digamos, la pérdida de inserción clínica. Todo esto, sí, dime. No, les estoy hablando, pero ya les voy a ir mostrando. Digamos, es difícil imaginarse en estos momentos, pero es lo que debemos saber nosotros. Digamos, yo como estudiante ya han llevado periodonto normal. Ahora, esas profundidades de periodonto normal pueden encontrar en una persona que tenga gingivitis.
la profundidad va a ser, sigue 3 milímetros, igual que un periodonto normal, pero la diferencia clínica es el cambio de coloración de la encía más la presencia de sangramiento. El sangramiento es un signo clínico que me evidencia cuando veo que sangra la encía al introducir mi sonda en el surco gingivo-dentario. Es un signo clínico que me evidencia la presencia de inflamación en el sitio observado. Entonces, el diagnóstico, cuando yo haga en forma objetiva, me ayuda a detectar la presencia de alguna patología. Una patología que me está indicando que algo anda mal en esencia. Entonces, el diagnóstico me ayuda a determinar también la severidad de cuán severamente está afectado por esa patología la encía de mi paciente o los diferentes sitios alrededor de la encía del diente de mi paciente. Acordémonos que les estoy hablando ahorita, no estoy pasando la diapositiva. Imaginémonos un diente, ¿sí? Rodeado con su encía. Ese diente yo tengo que medir en 6 sitios con mi sonda periodontal. Es decir, 3 sitios por vestibular, o sea, mesio vestibular, disto vestibular y en el medio, en vestibular mismo. Lo mismo tengo que hacer las mediciones por palatino o lingual. Por esos 6 sitios tengo que medir alrededor de un diente. Imagínense 32 dientes, ¿cuántos sitios tendré que medir? ¿Por qué tengo que tomarme esa molestia? Es tan complicada, digamos. Porque la enfermedad periodontal es sitio específica. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que 5 sitios estén sanos y un sitio esté con algún problema de pérdida de inserción. Entonces, por eso es importante medir para determinar la severidad de la patología que tenga mi paciente. Y también yo puedo predecir, haciendo un buen diagnóstico, predecir la evolución que va a tener en el tiempo esa patología, ya sea gingival o periodontal, ¿ya? El objetivo de hacer un diagnóstico adecuado es fundamentalmente detectar cuál es un paciente de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, cuando pueda tener tal vez alguna patología además de base, además de tener algún problema de encía, o sea, una gingi o una periodontitis, pueda tener un problema de base. ¿Qué quiere decir? Pueda tener una diabetes, pueda ser un paciente hipertenso o puede tener algún problema inmunológico. ¿Ya? Mi paciente, eso es detectar individuos de riesgo. ¿Ya? Entonces, otro factor que puede acelerar la destrucción de los tejidos periodontales, indicar, o en el momento que yo estoy haciendo mi historia clínica, puedo detectar individuos, digamos, usted, señor, fuma cigarrillos, mi paciente me va a contestar al llenar mi historia clínica, sí, fumo cigarrillos, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Termina una cajetilla o 2 cajetillas. Es un paciente de alto riesgo porque el hábito de fumar es un factor que nos está indicando que es un paciente que está retrasando su cicatrización por el hábito de fumar, porque la nicotina produce vasoconstricción de los pequeños vasos sanguíneos de la encía. Y entonces esto retarda la cicatrización. Y además la nicotina produce algún metabolito que inhibe la producción del huésped, del individuo que está afectado, de que sus anticuerpos actúan más lentamente, digamos, ¿ya? Eso es importante, saber esos detalles. O que también el paciente tenga un trabajo que sea digamos, demasiado estresante. Algunos tienen trabajos bien estresantes y eso es un factor de riesgo también.
en qué trabaja. ¿Es un abogado? ¿Es tal vez un ingeniero? Su trabajo le produce mucho estrés, toda esa cuestión. Siempre hay que anotar en la historia clínica, ¿ya? Eh, y luego de hacer el diagnóstico, es fundamental hacer el monitoreo del tratamiento. Cuando yo ya empiezo a tratar mi paciente, termino de tratar y monitorear, digamos, cómo está respondiendo al tratamiento mi paciente. Además que nosotros tratamos en la clínica a nuestros pacientitos, tenemos que enseñarles técnicas de cepillado. Si no sabe cepillarse bien mi paciente, tengo que enseñarle una técnica de cepillado. Las más comunes técnicas que enseñamos son las de Bass y la de Chartres. Son técnicas para desorganizar la presencia de placa bacteriana a nivel del margen gingival. ¿Por qué desorganizamos nosotros la placa bacteriana? Porque cuanto más tiempo permanece en el margen gingival esa presencia de placa bacteriana, va virando la flora que es aerobia a una anaerobia que es mucho más patogénica y más destructiva. Entonces, por eso es que tenemos que guiar a nuestro paciente siempre a cómo se tiene que cepillar. Y esto hacemos, digamos, hay algunos pacientes, yo me cepillo, viene a la clínica, se siente en la clínica, yo me cepillo todos los días, sí, pero ¿cómo sigue así? ¿Y cómo yo puedo identificar si realmente se cepilla bien ese paciente? En la clínica, la enfermera nos da, al atender, iniciar nuestras primeras sesiones, nos da una pastilla reguladora de placa. Le hacemos chupar la pastilla reguladora de placa y al paciente le mostramos con la ayuda de un espejo bucal que él nos está cepillando realmente bien, como dicen. Y entonces la pastilla reveladora de placa pigmenta las áreas donde hay placa bacteriana. Entonces, ahí nosotros tenemos que intervenir y orientar a una mejor técnica de cepillado o de indicarle que tiene que dedicarle más tiempo a su cepillado, porque algunos pacientes agarran su cepillo y se pasan con colina y asienten el sabor del cepillo, la frescura y listo, se enjuagan, no cepillan nada. Entonces eso es el cepillado para ellos, pero no lo dedican con la minuciosidad que se debe hacer, digamos, en las áreas para retirar la placa dentobacteriana a nivel del margen gingival. Ahora, la placa bacteriana, debemos saber nosotros que cuanto más tiempo va fijándose la placa bacteriana, hay precipitación de sales minerales provenientes de la saliva y entonces esa placa bacteriana que era fácil de retirar se va calcificando y ya ni con el cepillado común se puede retirar ya porque ya está calcificada. Y entonces ahí donde nosotros podemos ya, el profesional únicamente puede retirar esa placa bacteriana o biofilm ya calcificado con la ayuda de instrumental específico que tenemos en la clínica. Entonces, nosotros identificamos a través del monitoreo del tratamiento a corto plazo o a largo plazo qué tipo de paciente tengo yo sentado, si es un paciente colaborador, no colaborador. Incluso eso es fundamental, se van a dar cuenta cuando ya estén en la clínica y ustedes se vayan a rajar limpiando su boca de su paciente y al día siguiente su paciente viene y peor que el día antes que le han atendido y se van a echar su salteñada y vienen ahí a hacerse atender con ustedes. Eso quiere decir que es un paciente poco colaborador. Entonces yo puedo identificar este tipo de pacientes en la clínica. Entonces son elementos que hacen al tratamiento y que son importantes a la hora de abordar un paciente, ¿ya? Entonces la recolección de información es fundamental para poder obtener un diagnóstico de un paciente.
y a través del diagnóstico yo puedo decir qué puedo hacer en este tipo de paciente. Hacer un buen plan de tratamiento, cómo voy a... El plan de tratamiento es una secuencia ordenada de los pasos que yo voy a seguir para tratar a un paciente. Primero el diagnóstico, ¿qué tiene mi paciente? Ya obtenido el diagnóstico, yo puedo sí realizar un plan de tratamiento. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer segundo? ¿Qué voy a hacer tercero? Para lograr recuperar la salud periodontal de mi paciente enfermo. Entonces, la anamnesis es fundamental para identificar fundamentalmente el estado sistémico del paciente. Yo voy a estar tranquilo si mi paciente no me dice o no me refiere que no tiene algún problema sistémico. Algún problema sistémico se puede obtener también, el paciente hay veces no entiende términos técnicos, estado sistémico. ¿Está tomando algún medicamento usted? Tienen que decir usted. Entonces, para saber si está con un problema sistémico. Ah, sí, estoy tomando estas pastillitas, doctor, les va a decir. ¿Y para qué sirven esas pastillas? Ah, es que yo tengo la presión se me eleva y por eso estoy tomando. Entonces es un paciente hipertenso y yo tengo que poner en mi historia clínica. O puede ser que esté tomando algún medicamento para la diabetes. Entonces, esos detalles tengo que identificar y colocar en mi historia clínica, ¿ya? La historia clínica odontológica es fundamental para poder realizar un buen plan de tratamiento, ¿ya? Yo tengo que verificar que el estado sistémico esté controlado bien por su médico tratante de mi paciente o esté cumpliendo sus tratamientos en forma adecuada a mi paciente y yo voy a lograr a través de la historia odontológica y el diagnóstico que yo vaya a tener, voy a lograr controlar el problema periodontal de mi paciente en forma adecuada, ¿sí? Entonces, en el examen clínico, yo tengo que hacer un examen visual de lo que voy a ver en la boca de mi paciente. El examen visual ya me va a ayudar a identificar. Yo imaginariamente en este momento tengo que tener imágenes del periodonto normal. ¿Cuáles son esas características que hacen un periodonto normal? Tener una encía rosa coral pálido. ¿Ya? Color rosa coral pálido. ¿Hay aumento de volumen? Eso tengo que anotar. Pero cuando yo esté haciendo el llenado de mi historia clínica, el examen visual, yo tengo que identificar los sitios que están afectados, es decir, identificar las áreas donde hay cambios de coloración. Entonces yo identificaré encía de color rojo eritematoso, encía de color rojo vinoso. En el grupo 1 o en la pieza tantos y anoto en mi historia clínica, ¿ya? El otro examen que yo tengo que realizar es el instrumental y luego la palpación. El instrumental es midiendo con mi sonda periodontal el surco gingivo-dentario alrededor del diente o de cada diente de mi paciente. Ya hemos dicho que en el examen instrumental yo tengo que medir 6 sitios en una pieza dentaria. Y luego la palpación, si hay aumento de volumen, no hay aumento de volumen de esa encía, todas esas características yo tengo que ver. Normalmente a la palpación la encía es firme y resiliente. Si yo palpo en una encía afectada por una inflamación, es edematosa, blanda y depresible tengo que poner, ¿ya? Entonces, al examen visual,
Yo tengo que ver las características de la encía. ¿Cómo están esas encías? Hay presencia de márgenes bien definidos, festoneados, el margen gingival está alterado, no está alterado. Y lo otro, tengo que ver el color, la textura, el tamaño, el contorno, la consistencia, incluso el biotipo gingival, ya les había hablado de esta parte. Es importante identificar este aspecto de cáscara de naranja que se presenta, digamos, en un 40% a 60% de la población, y otro porcentaje no tiene ese aspecto de cáscara de naranja, pero lo cual no quiere decir que sea patológico. Lo que sí tengo que confirmar es que tenga buena encía adherida. Esa buena encía adherida hace que mi paciente sea menos susceptible a la presencia de placa bacteriana, y eso hace que menos inflamación tenga mi paciente, menos tendencia a la inflamación. ¿De dónde a dónde yo tengo que identificar la encía adherida? Del surco marginal a la línea mucogingival. Esta es la línea mucogingival, aquí está el surco marginal. Esta de acá a acá es más o menos la encía adherida. Y lo mismo tengo que ver en abajo, ¿ya? Fíjense cómo ya se va viendo una superficie lisa y más brillantita aquí en el margen gingival. Ya se va un poco afectando el margen gingival de este paciente. En examen visual, ver el contorno, cómo es, el tamaño y la consistencia. La consistencia generalmente en este tipo de pacientes, yo voy a ver que consistencia firme, está bien firme la encía. Y cuando está edematizada no es así. Fíjense, en la inspección visual, esta otra imagen se ve que la que he cambiado, ¿no es cierto? Donde se ve la férula, donde están conteniéndose con una férula de alambre los dientes. ¿Se ve? ¿Me pueden confirmar, por favor? Una cosa más. Sí, doctor, se ve. Se están durmiendo, creo, y les voy a decir que activen todas sus cámaras, creo. Un favorcito. Se corta, digamos, a los 40 minutos este enlace. Al mismo enlace vamos a volver a entrar, ¿ya? Para continuar la parte esta de la explicación. ¿Por qué me estoy diciendo a ustedes esto? Para que, digamos, es un enlace donde podemos volvernos a conectar al mismo lugar, ¿ya? Por favor, si se corta. Está bien, doctor. Muchas gracias. Entonces, yo tengo que ver en la inspección visual, cuando ya estén en la clínica, van a venir pacientes no con su encía bien a la clínica, o en su consultorio, o en su vida profesional, cuando vean, van a ver este tipo de pacientes con esta encía totalmente, la pérdida del bisel marginal, encía de tipo redondeada, margen gingival redondeado. Si toco y introduzco mi sonda periodontal aquí a nivel de los incisivos centrales, voy a ver que al introducir la sonda, prácticamente al tocar nomás esta encía va a tender a sangrar, ¿ya? Y ese es el sangrado es un signo clínico que me evidencia la presencia de inflamación en el sitio observado. Entonces, mi paciente generalmente, o sus pacientes, les van a preguntar, ¿por qué me sangran mis encías, doctor? Les va a decir. ¿O por qué sangran mis encías, doctora? ¿Y ustedes qué pueden contestar? Porque sus encías están inflamadas. ¿Y por qué están inflamadas? Porque hay presencia de placa dentobacteriana a nivel del margen gingival, o es que el paciente no está cepillándose en forma adecuada, o no está utilizando el cepillo
en forma correcta o la consistencia del cepillo que está utilizando no es la adecuada o no lo está cambiando cada 3 meses como debe ser. Esas características yo tengo que chequear a todo momento a la hora de evaluar mi paciente, ¿ya? Entonces, la inspección visual, viendo a mi paciente, no puedo diferenciar el tipo de patología que tiene mi paciente. No puedo identificar si tiene una gingi o una perio, viendo simplemente la encía. Tampoco yo puedo a la inspección visual diagnosticar la severidad. Está bien severamente afectado. No. El elemento que me va a ayudar a identificar que cuán severamente está afectada sus encías y su soporte periodontal de mi paciente es la pérdida de inserción clínica que se saca a través de la medición de las profundidades de sondaje y la determinación del nivel de inserción clínico de mi paciente. ¿Qué me estará hablando este doctor? Van a decir en este momento, la severidad, acuérdense de preguntarme esta parte cuando estemos en periodontograma. Ahí yo les voy a decir a qué se refiere eso, ¿ya? Entonces, por favor, eso no se olviden. Hacerme recuerdo para sacarles de esa duda. Tampoco la inspección me ayuda a colaborar en el monitoreo de la postterapia. El factor que me ayuda a monitorear si realmente está recuperándose mi paciente es determinar si el nivel de inserción clínico está estable o ahí sigue pérdida de inserción. La inspección visual tampoco no me ayuda a determinar si es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. No me ayuda a predecir el riesgo de mi paciente, ¿ya? Este sería un caso clínico donde hay un periodonto sano, donde hay ausencia de signos visuales de inflamación, ¿ya? Esto yo tengo que chequear siempre en todos y cada uno de los pacientes. Hay pacientes que son demasiadamente pulcros con su higiene, pero al cepillarse, muchos de los pacientes generalmente usan cepillos de consistencia media a la de consistencia dura. Y lo que pasa es que otros pacientes se producen lesiones a nivel del tejido duro. Fíjense, este paciente ya tiene unas restauraciones a nivel cervical y esto se produce por las abrasiones de las cerdas del cepillo. Y entonces este paciente están brillando sus dientes. Tiene buena higiene, pero lo otro es que se produce este paciente es abrasiones, porque fíjense, estas tapaduras acá se producen por la cerda del cepillo, que está produciendo una especie de socos, erosiones a nivel cervical. O algunos pacientes se producen recesiones gingivales. Entonces, por eso es que tengo que ver a la hora de identificar a un paciente qué tipo de lesiones incluso tiene a nivel de los tejidos duros. Si yo veo estas características en este tipo de pacientes, voy a pedirle que me traiga su cepillo del paciente y voy a ver qué tipo de cepillo está usando, de consistencia dura, de consistencia media, y entonces, si es así, yo le cambiaré pues a un cepillo de consistencia suave para que no se produzca este tipo de lesiones en mi paciente. Acuérdense que en periodoncia vamos a llenar la historia clínica, vamos a hacer el llenado del periodontograma y también tenemos que ayudar con un elemento auxiliar de diagnóstico como es las radiografías periapicales. A través de muchas radiografías periapicales vamos a identificar dónde
o cuán afectados están la pérdida de soporte óseo periodontal en muchas piezas dentarias. Solamente hay veces con las radiografías se puede, digamos, corroborar, pero si yo hago un buen sondaje periodontal, ya puedo imaginarme estas características de pérdida de soporte óseo. Pero para mostrar al paciente cómo o cuán severamente está afectado su soporte periodontal en su boca, yo le puedo pedir una serie radiográfica o puedo pedir qué sitios o qué grupos de dientes están más afectados, que se haga sacar radiografía y tener en su historia clínica de mi paciente y tratarlo en forma adecuada de esa manera. En el examen instrumental, yo tengo que utilizar elementos como son el espejo bucal, pero en el momento de comprarme un buen espejo bucal, tengo que pedir que no tenga aumento porque me altera, digamos, la magnitud o la severidad del problema, ¿ya? El otro elemento que tengo que pedir es una pinza de algodón, una sonda de Marquis, una sonda periodontal de Marquis. Esta tiene coloraciones cromáticas, digamos, cada 5 milímetros. Esta es una sonda periodontal y aquí tiene 5, 10 y 15 milímetros. Entonces, a través de esas coloraciones cromáticas cada 5 milímetros también están intermedias 1, 2, 3, 4 y 5. Y también la sonda de Navers, yo tengo que comprarme también, ustedes tienen que comprarse para identificar áreas de los molares que están afectadas en las partes de las furcaciones, como en este caso. Por ejemplo, este caso está afectado en el área de la furcación. Puedo identificar si es una lesión de furcación grado 1, grado 2 o 3. Para eso es la sonda periodontal de Navers, ¿ya? Entonces ahorita ya se nos va a cortar, pero avanzaremos lo que podamos. En el examen instrumental, yo con la ayuda de los instrumentos, ¿qué tengo que realizar? Determinar la profundidad del sondaje de la pieza examinada. Una pieza por 6 sitios, ¿cuál es el sitio que tenga mayor profundidad de sondaje? ¿Cuál es su nivel de inserción? Y identificar en mi periodontograma si sangra al sondaje esa pieza examinada. Hay lesiones de furcación en esa pieza, si es multiradicular o muelita, y si hay movilidad grado 1, grado 2 o 3. Esto vamos a salir de dudas de cómo identificar los grados de la movilidad dentaria. Entonces, yo voy a determinar la profundidad de sondaje midiendo con mi sonda periodontal. A partir de este margen gingival, se ve, ¿no es cierto?, lo que estoy indicando. Por favor. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Este es el margen gingival y esta acá abajo, la punta de la sonda periodontal, es la base del surco gingivodentario. ¿Cuánto mide desde este margen hasta la base del surco gingivodentario? Yo tengo que utilizar la sonda periodontal introduciendo, ¿sí?, en forma recta, ¿ya? No. Este es el margen gingival, ¿sí?, el margen, y lo que penetra la punta de mi sonda es la base del surco o del saco. Y para yo saber determinar en forma adecuada la profundidad de surco o de saco, yo tengo que colocar mi sonda periodontal de tal forma que la parte activa de la sonda esté paralela al eje mayor de la pieza dentaria. Y tengo que sondear en mesiovestibular, en vestibular y en distovestibular 3 mediciones por vestibular y 3 mediciones por palatino. Entonces, de esa manera yo voy determinando cuánto va midiendo las diferentes profundidades de sondaje.
Ahora, ¿por qué yo mido en 3 sitios, en otros 3 sitios? Porque la enfermedad periodontal es sitio específica, ¿ya? Entonces, eso para profundidad de sondaje. Y lo otro es que yo tengo que introducir mi sonda utilizando una sonda periodontal. Cuando se compren, ustedes vayan a una casa dental, cómprense una sonda periodontal que su parte activa sea bastante finita, delgadita. Hay algunas casas dentales que te venden sondas periodontales que son tan voluminosas que difícilmente vaya a poder ingresar mi sonda periodontal, y el paciente imposible que se quiera medir con una sonda periodontal bastante agresiva. Lo otro es que la parte activa, la puntita de la sonda periodontal, tiene que ser en forma redondeada. Entonces, eso es lo que yo tengo que velar, tener una buena sonda periodontal para poder trabajar en la clínica. La presión que ejerzo al introducir la sonda periodontal no debe superar los 30 gramos de presión, porque si no produciría falsos positivos, es decir, en un sitio que esté sano la haría sangrar, ya mi paciente ya no querría hacerse sondear. Entonces tengo que aprender a calibrar mi fuerza de sondaje. ¿Y cómo yo puedo calibrar mi fuerza de sondaje que estoy ejerciendo? En el pulpejo del dedo, de ustedes pueden introducir ligeramente una presión cuando ya sienten ligero dolor en el lecho unguial de las uñas. Con mi sonda periodontal voy calculando la presión. Si ejerzo más de 30 gramos ya empieza a dolerme. Es la manera, digamos, de poder calibrar mi fuerza de sondaje. Ahora, cuando yo ejerzo una presión de no más de 30 gramos, tengo que ver aproximadamente, esperar unos 3 a 5 segundos para que luego de sacar y estar midiendo estos otros sitios, vea, igual que esta otra pieza, si el sitio ha sangrado o no ha sangrado, y anoto en mi periodontograma. Entonces, la profundidad generalmente histológica del surco es esta, ¿ya? Y la profundidad, cuando yo introduzco con una fuerza de 30 gramos, voy a llegar hasta la base del surco. Y la base del surco en condiciones normales está representada a nivel del límite amelocementario y está dada por el epitelio de unión. Justo ahí, a ese nivel, se ubica digamos, la base del surco gingivodentario. Por debajo está el tejido conectivo supracrestal. Entonces, tenemos una profundidad histológica, que es esta, y hay una profundidad clínica que introduzco a la sonda periodontal hasta la base del epitelio de unión. ¿Sí? Ya les he dicho, las técnicas de sondaje es que mi sonda siempre esté paralela al eje mayor de la pieza dentaria. Otros dicen que se debe usar una fuerza no más de 25 gramos de presión. 30 gramos es lo máximo que yo puedo utilizar. Y paralela siempre al eje mayor del diente. Cuando la profundidad que yo examino supera los 3 milímetros, a partir de 4 milímetros, yo voy a decir que estoy frente a una presencia de un saco periodontal. Entonces, todo mi caso clínico ya se cambia de una gingi a una perio. Pero para que yo diga que estoy frente a una gingi o una perio, tengo que ver signos clínicos. Voy a ver cambio de coloración, una encía rojo, eritematosa a nivel del margen, a nivel de la encía adherida, a nivel de la papila, más la profundidad que supera o no supera los 3 milímetros, estoy frente a una gingi. Hay signos inflamatorios de la encía más 3 milímetros de profundidad, estoy frente a una gingivitis. Supera los
3 milímetros de profundidad, 4, 5, 6, más signos clínicos de inflamación, estoy frente a una periodontitis, ¿ya? Muchas veces me voy a encontrar con dificultades, obturaciones desbordantes o digamos que le están preparando una corona sobrecontorneada, digamos. Eso me va a dificultar un poco el determinar la profundidad de sondaje. Siempre tengo que tomar como referencia margen gingival y puede que haya algún cálculo que me impida introducir más allá. Entonces tengo que tener la habilidad necesaria para introducir mi sonda y sortear esas dificultades anatómicas o de algún elemento extraño que se vaya a presentar. Entonces la profundidad de sondaje, su presencia es siempre signo de patología. O sea, si aumenta la profundidad, o sea, más allá de los 3 milímetros, es siempre signo de patología. Pero no la profundidad de 4, 5, no me ayuda a decir qué tipo de patología está presente en el sitio examinado. El otro es, presenta limitaciones en el diagnóstico de la severidad, no me ayuda a determinar la severidad. Puede ser 5 de profundidad, 6 de profundidad, pero no me ayuda a determinar la severidad, ¿ya? Es la profundidad de sondaje, es útil para monitorear si después que yo he tratado a mi paciente, ha disminuido esas profundidades que tenía de 5, 6, 7, tiene que reducir, digamos, esas profundidades, quiere decir que está recuperándose mi paciente. Es útil por eso en monitoreo post-terapia, ¿ya? Y esto también me ayuda a determinar si voy a tener buen pronóstico en el tiempo, en el transcurso del tiempo o a largo plazo. Si mi paciente está colaborando y está disminuyendo las profundidades, voy a tener éxito a largo plazo. En el examen instrumental también es importante determinar el nivel de inserción, ¿ya? Ya les había dicho que ¿dónde está el epitelio de unión? Justo debería estar aquí a nivel del límite amelocementario. Y miren, fíjense, hay una recesión gingival, se está viendo lo que estoy mostrando, hay una recesión gingival y ahí abajo está la base del surco. Fíjense cuánto de inserción de este límite amelocementario hasta ahí abajo, cuánto ha perdido. Yo me puedo dar cuenta que hay ya una pérdida de inserción clínica evidente al simple examen visual e instrumental de este paciente. Ahora, en el examen instrumental es siempre signo de algún tipo de patología. Si hay aumento de la profundidad de sondaje y pérdida de inserción, ambos en conjunto me pueden decir que hay alguna presencia de una patología. Con el nivel de inserción, identificando cuánto de inserción ha perdido mi paciente, yo puedo identificar la severidad de la enfermedad periodontal. Este tipo de examen instrumental, tanto la profundidad de sondaje como el nivel de inserción, es útil para monitorear post-terapia a mi paciente. Digamos, esta es la profundidad de sondaje de mi paciente. Margen gingival a la base del surco. ¿Cuánto ha penetrado mi sonda periodontal? Yo tengo que determinar eso. Y aquí ya se puede evidenciar que ha habido pérdida de inserción. Fíjense, acá abajo ya está el epitelio de unión, el cual tenía que estar a nivel justo del límite amelocementario. Yo me puedo dar cuenta cuánto de pérdida de inserción clínica
más o menos ya tiene aquí, se ha migrado tanto mi epitelio de unión, yo puedo tener una idea más o menos de cuánto de soporte periodontal ha perdido mi paciente. Cuando yo trato una pieza dentaria, lo que hago es, fíjense, ahí se forma cálculo subgingival también. Lo que hago es tratar de raspar, alisar, retirar este cálculo que está adherido a esta superficie radicular con el uso de curetas periodontales. Aliso esa superficie y entonces todo este agente agresivo para el epitelio del surco y el epitelio de unión, en este caso este epitelio está edematizado, sangrante, todo eso. Al retirar todo este agente nocivo, yo tengo una superficie lisa, ¿sí? Bien pulida, sin cálculo, y entonces el epitelio de unión se vuelve a recuperar en parte a través de la formación de un epitelio de unión largo, ¿ya? Entonces, todo este epitelio del surco también se tiende a recuperar. Por eso es que es importante determinar cuánto la profundidad de surco que tiene mi paciente y cuánto la pérdida de inserción que tiene. En el examen instrumental voy a ver la profundidad de surco. Hay pacientes que tienen el margen gingival que está coincidiendo exactamente con el límite amelocementario. Entonces, la profundidad de surco en este tipo de pacientes es igual al nivel de inserción clínica, porque el nivel de inserción o el epitelio de unión está justo a nivel del límite amelocementario. Entonces, mido profundidad y va a ser lo mismo que nivel de inserción. Esto les voy a explicar más en detalle. Fíjense, en este caso, en un paciente se puede dar con estas características y otro paciente que puede tener, en la misma boca puede tener una pieza que tenga recesión gingival. Es decir, el margen gingival ya está acá abajo, ¿no ven? Ahí la encía está peladita, como dicen. Es decir, ha habido una recesión gingival. El epitelio de unión, ¿dónde tenía que estar? A nivel del límite amelocementario. Y fíjense dónde está. Acá abajo. Este es el margen gingival para determinar la profundidad de sondaje y la base del surco sería acá abajo. ¿Cuánto mide? Profundidad de sondaje 6 milímetros. Lo normal que tenía que estar el margen gingival o el epitelio de unión es a nivel del margen gingival, aquí. ¿Y cuánto tengo desde este límite amelocementario? Aquí me mide 3 milímetros. Estos 3 milímetros más los 6, voy a identificar que hay una pérdida de inserción de 9 milímetros. 9 milímetros. Es decir, profundidad de sondaje y para sacar el nivel de inserción, yo voy a tomar posición de encía más profundidad de sondaje, igual me va a dar 9 milímetros de pérdida de inserción. ¿Ya? Este es un caso donde el margen de la encía en pacientes que está la encía cubriendo parte del esmalte, se ha migrado en dirección coronal. En este caso se procede a restar. ¿Por qué? Porque el margen de la encía ha migrado hacia coronal 3 milímetros. Y lo otro es que yo mido margen gingival a lo que penetre mi sonda. En este caso 6 milímetros ha penetrado, menos 3, yo tengo pérdida de inserción de 3 milímetros. Tal vez no me estén entendiendo, pero me voy a hacer entender mañana más exactamente con ustedes. En el examen instrumental
hay presencia de sangrado muchas veces, ya les he dicho. ¿Por qué? Porque el epitelio del surco está tan frágil y apenas se lo toca y empieza a sangrar. ¿Por qué? Porque hay presencia de placa bacteriana y eso desencadena una respuesta inmunoinflamatoria del epitelio. Entonces, el sangrado al sondaje no me ayuda a diferenciar el tipo de patología que tiene mi paciente, no me ayuda a diferenciar el diagnóstico, la severidad de la patología que presenta mi paciente. Tampoco el sangrado al sondaje me colabora en el monitoreo post-terapia. Sí colabora en el pronóstico. Cuando ya deja de sangrar, digamos que yo le trato a mi paciente, ya deja de sangrar al sondear mi paciente en el tiempo, quiere decir que ese paciente ya se está recuperando perfectamente y está manejando bien su problema a nivel del epitelio del surco y a nivel del epitelio de unión. Por eso es que ya no tiende a sangrar mi paciente, porque ya se ha tratado en forma adecuada. Entonces, al sondear, nosotros, el sangrado al sondaje, su ausencia no siempre es un signo de salud, ¿ya? ¿Por qué se dice que no siempre es un signo de salud? Hay que valerse de otros signos también. Fíjense esta encía como está, ¿sí? Hay ligeramente encía lisa y brillante, pero mi sonda ha penetrado, fucha, casi toda la sonda se ha entrado aquí. ¿Qué es lo que en qué pacientes no hay sangrado? Si yo introduzco a mi paciente, ahí se entra mi sonda 6, 7, 8, 9. ¿En qué pacientes no hay sangrado? En los pacientes fumadores no sangra la encía prácticamente. ¿Por qué? El efecto vasoconstrictor de la nicotina hace que no tienda a sangrar mi paciente. Pero yo, al introducir mi sonda, ya me voy dando cuenta cuánto de soporte periodontal o soporte óseo ha perdido esa pieza dentaria. ¿Ya? Entonces, por eso es importante a la hora de abordar un paciente en la historia clínica. Ay, ¿por qué no está sondeando, no está sangrando? Pues este paciente, si el doctor me ha dicho que tiene que sangrar y es un signo que me evidencia la presencia de inflamación. ¿Por qué? Porque mi paciente me ha dicho que fumaba. ¿Y cuántos cigarrillos? Más de 10 cigarrillos. Entonces, esas cosas son importantes, ¿ya? Otro elemento importante es la supuración en el examen, ver la presencia de pus que sale a nivel del surco gingivo-dentario, ¿sí? Presiono con el pulpejo del dedo y vamos a ver que va a salir pus. Y entonces yo tengo que anotar este detalle, en qué pieza está saliendo pus y a qué nivel, mesiovestibular, vestibular y distovestibular. Entonces, eso anota. La supuración no es más que una variante del líquido crevicular gingival, pero rico en polimorfonucleares neutrófilos, ¿ya? Y su presencia es un indicador que hay un proceso infeccioso en curso. Eso es importante para poder saber, digamos, la severidad del problema que tiene mi paciente. Lo otro es identificar áreas de lesiones de bifurcación. Ya les había dicho que esta más o menos es una sonda curva que están viendo para identificar las áreas de bifurcación de piezas multirradiculares. Si yo estoy frente a una lesión de bifurcación grado 1, grado 2 o grado 3. Y esta es una sonda de Marquis, es una sonda de Navers curva, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo voy a identificar cuándo es grado 1, grado 2 o grado 3 del área de bifurcación que está afectada a mi paciente? Cuando yo hablo de bifurca tipo 1, cuando la sonda de Navers, esta sonda curva de Navers, ¿sí? Fíjense, tiene coloraciones cromáticas, penetra menos del 1/3 del tronco radicular. Yo voy a decir que estoy frente a una lesión de bifurcación grado 1.
Yo hablo cuando estoy en una Furca grado 2, cuando mi sonda de Naves penetra más de un tercio, incluyendo al tercio medio del tronco radicular. Estoy hablando de una Furca grado 2. Y grado 3, cuando mi sonda de Naves penetra de lado a lado de vestibular, ¿sí? Hacia palatino, o de palatino hacia vestibular, ¿sí? Pasa de lado a lado mi sonda de Naves. Entonces es una Furca grado 3. Y voy a hablar de una Furca grado 4 cuando a la vez mi sonda de Naves penetra de vestibular a palatino y hay además la presencia de una recesión gingival. ¿Ya? De eso no se acuerden. No se olviden, diré. Entonces yo voy a decir grado 1, grado 2 y grado 3. Menos de un tercio del tronco radicular, más allá de un tercio, incluyendo el tercio medio, pasa de lado a lado, grado 3. Movilidad dentaria. Yo voy a tener movilidad grado 1 cuando a través, agarrando con un instrumental o con una pinza de algodón, agarro la pieza dentaria y como si se movería menos de un milímetro en sentido horizontal. Menos de un milímetro en sentido horizontal. Grado 2, cuando se mueve en sentido horizontal, más de un milímetro en sentido horizontal. Y grado 3, cuando se mueve a la vez en sentido horizontal más de un milímetro y además se mueve en sentido vertical como si intruyera dentro del alveolo. Eso es movilidad dentaria grado 3. Ahora, la movilidad dentaria, cuando hay presencia de movilidad dentaria, su incremento es siempre signo de algún tipo de patología. Si se va aumentando la movilidad de la pieza dentaria, cuando yo veo en la clínica a mi paciente, y el que se vaya a incrementar en el tiempo es siempre que hay algún tipo, además de alguna patología periodontal, puede haber alguna presencia de enfermedad, o sea, un trauma de oclusión que esté acelerando la pérdida de soporte periodontal. Esto me ayuda a colaborar en el diagnóstico de la severidad. Me ayuda a identificar el pronóstico que va a tener en el tiempo esa pieza dentaria, si vale la pena conservar o no vale la pena conservar esa pieza dentaria en el tiempo, ¿sí? Entonces, a la vez que yo haga el examen clínico, en sitios donde yo tenga demasiadas dudas, yo puedo hacer un examen radiográfico para poder determinar cuán afectado está ese sitio. Miren, esta pieza dentaria por este otro lado prácticamente no tiene ningún problema, pero por este otro lado prácticamente está llegando hasta la raíz el problema de la infección, incluso del hueso, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener problemas, aun cuando yo le haya hecho problema el tratamiento endodóntico a mi paciente, pero este puede seguir mostrando dolor o dificultad en la masticación al chocar los dientes con el antagonista. ¿Por qué? Porque el problema periodontal está persistiendo y está llegando a prácticamente al ápice de la raíz. Entonces es importante identificar el problema del paciente para poderlo tratar y sacar adelante el caso clínico, ¿ya? Entonces, la serie radiográfica, nosotros podemos pedir del paciente, depende de si ustedes, digamos, están en este momento en tercer curso, cuando estén en clínica integral, les van a pedir una serie radiográfica. Una serie radiográfica, ¿cuántas radiografías tiene? 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4, 8. En este caso,
tendría 10, ¿no es cierto? Todo ese conjunto les van a pedir en clínica integral porque ustedes tratan a un paciente solamente. Y ese paciente hay que identificar y tratarlo en forma adecuada en conjunto porque se le va a hacer una clínica donde se le va a rehabilitar prácticamente toda la boca, ya sea la parte periodontal, endodóntica, curaciones, y si es necesario hacerle, digamos, coronas, pernos, toda esa cuestión. Entonces, los estudios complementarios son fundamentales a la hora de determinar si la cortical ósea de la cresta alveolar ha sido afectada, si hay ensanchamiento del ligamento periodontal y cuán afectada está la pieza dentaria por pérdida de soporte periodontal. En las radiografías tienen limitaciones. Las limitaciones que se observan es que no se pueden ver los tejidos blandos. Y lo otro es que no nos brindan las radiografías información sobre las caras libres, ¿sí? Y lo otro es que no nos ayudan a identificar si hay cambios incipientes a nivel del tejido óseo. Es baja sensibilidad. Tiene que haber alta destrucción para que se vea radiográficamente. Otra cosa es que, digamos, las radiografías no nos ayudan a determinar si es el defecto, digamos, de una pared, de 2 paredes o de 3 paredes. No nos ayuda a identificar la morfología del defecto óseo, ¿ya? Hola. Perdón. Sí, dígame, señora. Ah, está bien, pero ahorita yo estoy pasando toda la mañana, por ejemplo. O sea, tenemos diferencias en las horas. Por ejemplo, yo estoy llevando más horas de las que me corresponden. Eso se puede percatar en la programación de ROTES de prácticas. Y eso lo pueden chequear, que está en vicedecanato, creo, que han presentado tanto de periodo 1 como de periodo 2. Ahorita estoy pasando, señora, ¿cómo haríamos? En la tarde podemos hablar de este tema. Por favor, muchas gracias. Mil disculpas, me han llamado de vicedecanatura la secretaria acerca de mis horarios, todo eso. Entonces, nosotros tenemos métodos de diagnósticos tanto visual como radiográfico, instrumental y la anamnesis. Todo este conjunto de métodos de diagnóstico tenemos que saberlos llevar a la práctica para poder obtener un diagnóstico adecuado de nuestro paciente. ¿Qué es el diagnóstico? No es más que identificar el tipo de patología que tenga mi paciente, dar el nombre que tiene mi paciente a la patología que tiene, identificando, valiéndome de elementos como son la anamnesis, el examen visual, valiéndome de el periodontograma y también
ayudándome con, si es necesario, el apoyo del auxiliar radiográfico, como son las radiografías periapicales, para obtener un enfoque de tratamiento a realizar a mi paciente. Es decir, para poder yo elaborar un plan de tratamiento, ¿qué voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo y qué voy a hacer tercero, previamente teniendo un diagnóstico adecuado de mi paciente? De esa manera yo voy a poder sacar adelante mi caso clínico que yo tengo en referente a la patología que cursa mi paciente. ¿Para qué sirve la clasificación de las enfermedades gingivoperidontales? Me ayuda, nosotros les he colocado en la... ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Y muchas gracias. Les he dejado, ¿no es cierto?, PDFs en la plataforma. En la plataforma están clasificaciones desde hace años que se tienen. ¿Para qué me sirven las clasificaciones? Me sirven para uniformizar criterios, es decir, hablar el mismo lenguaje como profesionales. Digamos que yo identifique una gingivitis marginopapilar generalizada y sea la misma, el mismo nombre en Europa, en Estados Unidos o en la China. Para eso es las clasificaciones, para poder diferenciar las enfermedades entre sí y para poder establecer un diagnóstico de qué tiene mi paciente y poder determinar también un pronóstico. Y finalmente me ayuda la clasificación de las enfermedades periodontales para poder planificar un tratamiento adecuado de cada caso clínico que yo tenga de los pacientes que vaya a tener en la clínica. Actualmente va a haber pacientes que ustedes en la clínica, que hay muchos pacientes ya portadores de implantes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Si solamente me ha enseñado a diagnosticar, ahora van a poder tratar pacientes con perimplantitis, con mucositis. La mucositis es equivalente a una gingivitis. La perimplantitis es equivalente a una periodontitis. Entonces, a un paciente con portador de implantes, y ustedes los tenemos que capacitar para que puedan tratar a ese tipo de pacientes. Entonces, para eso nos sirve en la clasificación. Han debido ver que ya está consignado la parte de las mucositis, las periimplantitis. Entonces, en cambio, en la clasificación del 99 y de la del 89, no hay esa parte de mucositis y periimplantitis y cómo tratar a los pacientes. Eso van a ver seguramente en los PDFs que están en la plataforma. Entonces, la clasificación de las enfermedades y afecciones del periodonto recién han tenido un valor más, digamos, ya se han uniformizado criterios, digamos, a nivel global a partir del 99. Casi la del 89, o sea, 10 años más antes, solamente era manejada por la Academia Americana de Periodoncia. Ya en el 99 ya ha ido incorporándose la Academia Europea de Periodoncia. Y entonces siempre ha marcado estos parámetros la Academia Americana de Periodoncia. De ahí que en el 2017 la unión de ambas academias, tanto la Asociación Europea de Periodoncia como la Asociación Americana de Periodoncia, han sacado una sola clasificación y es la actual que estamos llevando y que está en la plataforma. Y que ustedes también, si pueden, analicen en el internet, está
la actual clasificación y mañana yo les voy a dar. Ahora, ¿para qué sirve la clasificación? Nos ayudan a mejorar, digamos, en base a nuevos conocimientos, nuevas investigaciones acerca de la etiología, la patogenia y el pronóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades periodontales, nos ayudan a hacer nuevas, digamos, establecer nuevos criterios de clasificación o mejorar algunas falencias que han tenido las anteriores clasificaciones. Entonces, lo que les decía, lo más común que van a ver en su vida profesional son las enfermedades gingivales y las enfermedades periodontales. ¿Qué es el límite? ¿Cuál es el límite entre ambas entidades clínicas? Tanto las gingis como las perios. Lo que diferencia una de otra es la pérdida de inserción. Cuando ya hay pérdida de inserción clínica, yo voy a hablar de una periodontitis. Cuando no hay pérdida de inserción clínica, yo voy a estar hablando de una enfermedad gingival. Pero para que haya enfermedad gingival, tiene que haber signos y síntomas clínicos de inflamación de las encías. Además de haber signos y síntomas clínicos de la inflamación de las encías, tiene que haber pérdida de inserción para que haya periodontitis o periimplantitis actualmente. Las enfermedades gingivales son un conjunto de patologías y abarcan una serie de subcategorías, ¿ya? Las más comunes que vamos a hablar son las enfermedades inducidas por placa bacteriana. También hay enfermedades gingivales que son un conjunto de subcategorías, pero que no están inducidas por placa bacteriana. Pueden estar inducidas por factores genéticos, factores virales, factores medicamentosos y otros, ¿ya? Vamos a analizar el día de mañana esta parte. Luego tenemos lo que se llaman las periodontitis crónicas. Las periodontitis crónicas hasta el 99 estaban vigentes. Ahora solamente ya se ha borrado este término de crónica y solamente son periodontitis. Tanto esta categoría de crónica como periodontitis agresiva que estaban en la clasificación del 99, la agresiva, esta parte ya ha desaparecido en la clasificación actual, ya ha desaparecido la parte crónica, ya ha desaparecido la parte de agresiva. Entonces, solamente ya actualmente se llaman periodontitis, ¿ya? Pero es bien que sepan a partir de cómo se estimaba en el 99, hasta lo que se hace. Va a haber mucho de la literatura que se habla, sigue de crónica, periodontitis agresiva. La periodontitis crónica generalmente se decía es de curso lento. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda que tengan? Por favor, me pueden preguntar. ¿Alguna dificultad que tengan en alguna parte? Por favor, díganmela para poderles reiterar, digamos, hasta que se entienda. ¿Está Javier, Alexi? Javier. Carlos Iván. Hola. Carlos Iván. Lisette, Tania. Lisette, Tania. Moisés Alcides, ¿estás? Sí, doctor. Moisés Alcides, ¿no es cierto? Sí, doctor. Casas Quispe, Moisés.
Casas Quispe Moisés, ¿no está? Copeticona Shirley, Buen día, doctor. Presente. gracias. Buen día. Escobar Luz, Buen día, doctor. Presente. buen día. Huanca Brenda, Doctor, buenos Brenda días. no está. Presente. Presente. Allá. ¿Cómo estás, Brenda? Jauregui Diego, Doctor, buen día, presente. ¿cómo estás? Buen día. Loza Alexander, Buen día, doctor, presente. ¿cómo estás? Buen día. Gabriela Mamani, Gabriela, ¿está? Palacios, Presente, doctor. Buen día. Wasai, ¿no es cierto? Hasai. Ya, perdón. Gracias. Gracias. Poma Elizabeth, Buenos días, doctor. Presente. buen día, ¿cómo estás? Quino Rodrigo, Álvaro, ¿no está? Kikisani Lisbeth, Buenos días, doctor. Presente. ¿cómo estás? Buen día. Kisbert Zudi, ¿estás? ¿Cómo estás? Buen día. Kisbert Grecia, Buen Grecia, día, doctor. Presente. ¿cómo estás? Buen día. Kisbert Sandra, Buen día, doctor. Presente. ¿cómo estás? Buen día. Ramos Carol, Presente, doctor. Buen día. ¿cómo estás? Buen día. Zosa Seidi, Presente. Buen día, doctor. ¿cómo estás? Buen día. Sánchez María José, Presente, doctor. Cigales Melanie, Buen día, doctor. ¿cómo estás? Buen día. Sosa Presente, Luis, doctor. ¿cómo estás? Buen día. Vilca Buen día, doctor. Ley, Presente. Yugda Duncan, Presente, doctor. ¿cómo estás? Buen día. Kisbel Carlos, ¿no está? Buen día, doctor. Gabriela Mamani, por favor. Kisbel Mamani. Carlos, Kisbel Larico, ¿no está? Cruz Bonnie Stephanie, Buen día, doctor. Presente. Cruz Canasa Bonnie, Buen día, doctor. Presente. ya, buen día. Maidana Santos, ¿estás? Maidana Santos, Quispe Mani Ever, ¿no está? Ya, ¿quiénes faltan, Doctor. por favor? ¿Me vuelven a Álvarez, repetir? Cuaretti, Carlos, por favor, doctor. Guaretti, Álvarez, Carlos. Sí, doctor. o está bien difícil, bien complicado, no sé. Tenemos tiempo, pero para repasarles todo lo que quieran. Como les estaba diciendo, tenemos ahora en la clasificación actual, ya se ha borrado este término de crónica y agresiva, pero en los textos van a seguir viendo esta terminología. Ya, entonces, la diferencia es que la rápida progresividad en la periodontitis agresiva, por eso se llamaba,
y en la, digamos, en la edad que se presentaba. Periodontitis tenemos agresiva, a partir de los 28 a 35 años generalmente se presentaba este tipo de patología, o en personas mucho más jóvenes. La periodontitis crónica era de progreso lento y hacían una serie de elementos que hacía para que sea crónica, pero actualmente estas dos entidades ya se han borrado, tanto crónica como agresiva. Ahora solamente son periodontitis, ¿ya? Eso es fundamental para que conozcan ustedes, porque van a ir a la biblioteca y para que así puedan darse cuenta de qué patología se está hablando. Ya vamos a estar entrando en la nueva clasificación, les voy a dar mañana. Y ahí vamos a ver las características que hacen a las periodontitis actualmente. También se hablaban de periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica, es decir, un paciente que porta alguna enfermedad de base, ¿ya? Y tiene repercusión en la progresividad de la enfermedad periodontal. Y esto es lo que ahora se llama enfermedades necrotizantes, periodontales necrotizantes eran, ¿no ve? Enfermedades necrotizantes ahora son. Lo que se llamaban también, dentro de estas enfermedades periodontales necrotizantes estaban las gunas y las punas, gingivitis ulcerativa necrotizantes, las periodontitis ulcerativas necrotizantes. Ahora solamente se ha abusado de esta parte de periodontales, solamente necrotizantes son. Lo más común que vemos en la clínica después de las periodontitis, las gingivitis asociadas a placa, las periodontitis también, que habíamos dicho asociadas a placa, muchas veces vemos pacientes con enfermedades periodontales necrotizantes o punas también, que se llaman actualmente. Estas enfermedades son características por destrucción rápida de la papila interproximal. Necrosis hay de la papila interproximal. Hay un olor fétido en el paciente. Generalmente este paciente estaba atravesando una etapa de estrés fuerte, o puede ser que sea fumatérico a la vez, más combinado a la enfermedad periodontal, y eso se debe a la generación de las periodontitis ulcerativas necrotizantes. Generalmente el paciente con estas características, tanto de guna como de puna, gingivitis ulcerativa o periodontitis ulcerativa necrotizante, ¿qué características que tiene? Que tienen fuerte halitosis, un olor fuerte, desagradable, es por la necrosis que está existiendo a nivel de la papila interproximal, y hay un sangrado, hay un malestar general del paciente, hay infartación a nivel de los ganglios. Y este tipo de patologías es común ver en nuestro medio. En algunos países, este tipo de patología se presenta en los niños malnutridos, severamente malnutridos, ¿ya? Algunas veces cuando hay presencia de estas periodontitis ulcerativas necrotizantes, en un 30% de los pacientes se puede sospechar que sea portador de VIH, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Hay que tener las normas de bioseguridad para atender a estos pacientes. Para tratar a estos pacientes se debe utilizar terapia medicamentosa más tratamiento, digamos, común que utilizamos con el de tetraje supra y subgingival. Luego tenemos los abscesos del periodontal. Tenemos entre estos el absceso gingival, el absceso periodontal y el absceso pericoronario. Eso vamos a desglosarlo para mañana.
las lesiones asociadas a problemas endodónticos, las lesiones endoperios que se llama, y hay en la literatura que están lesiones endoperidontales que se originan a partir del periodonto y que repercuten en la pulpa dentaria, o de la pulpa dentaria que repercute en el periodonto. Y estas condiciones y anomalías del desarrollo sí se están conservando en la nueva clasificación, pero se ha agregado en esta, digamos, ocho grandes categorías tenemos. Esta es la clasificación del 99. En la actual está agregada el periodonto normal, digamos, sin ninguna alteración. Y aquí abajo estaría la parte esta de las enfermedades periimplantarias, las mucositis y las periimplantitis en la clasificación actual. Las periodontitis agresivas que se conocían anteriormente, el paciente parecía un paciente, su encía parecía un paciente normal clínicamente a simple vista, ¿ya? Tenía muy poca placa bacteriana, muy poco cálculo. La encía casi no se notaba muy enrojecida y matizada, nada. Pero al introducir a nivel de los incisivos centrales, mi sonda periodontal se penetraba 7, 8, 10. Lo mismo en los inferiores incisivos. Y lo otro es que se afectaba también los primeros molares. Primeros molares igual, la sonda penetraba 7, 8. Entonces había una severa pérdida de inserción a nivel de esas piezas. Y se decía que había una baja relación causa-efecto, o sea, poca placa bacteriana, pero había alta destrucción de hueso, bastante destrucción de tejido periodontal de soporte, porque mi sonda penetraba harto, ¿ya? Ahora, las periodontitis agresivas se decía que principalmente estaba afectada por un tipo de bacteria. La más común de encontrar en este tipo de bacteria, en este tipo de periodontitis, era el Actinobacillus actinomycetencomitans. AA también se llama. Actinobacillus actinomycetencomitans. Ahora, ¿qué es lo difícil que era de esta periodontitis agresiva, de tratar a este tipo de pacientes? Es que este tipo de virus o de bacteria, el Actinobacillus actinomycetencomitans, hay unas 16 variantes de este virus, de este tipo de microorganismo, ¿ya? Entonces, por eso la dificultad de poder tratar al paciente con periodontitis agresiva. La característica de este tipo de patología era que se presentaba pérdida de inserción y generalmente presentando un patrón incisivo molar, o sea, afectando primero los incisivos y después los primeros molares, y después va tomando otras piezas dentarias. Y la otra característica para que sea agresiva es su rápida destrucción, la progresión rápida de la enfermedad. O sea, la tasa de progresión en paciente joven era bastante avanzada la progresión, y por eso es que el paciente tendía a perder muy rápidamente sus piezas dentarias. Otra característica que se van a dar cuenta cuán afectado está, digamos, un paciente por la enfermedad periodontal. Fíjense, estos diastemas, generalmente los pacientes afectados por la enfermedad periodontal, digamos, se van separando los dientes, pérdida de puntos de contacto, hay movilidad dentaria, la profundidad de sondaje es bastante avanzada. Ahora, ¿cómo se tratan este tipo de pacientes? No solamente a través del raspado y alisado radicular que les había mostrado, ¿no es cierto?
retirando todo el cálculo o placa bacteriana que hay abajo del surco gingivo-dentario. No también haciendo una terapia de combinación, haciendo el alisado radicular, más la combinación de una terapia antibiótica a base de metronidazol, generalmente que se los debe recetar a estos pacientes. Radiográficamente, si vemos en este tipo de pacientes, fíjense, los incisivos son los más afectados. Los dos incisivos ya tienen bastante destrucción ósea y apenas están sujetándose el tercio apical de las raíces en el hueso, ¿no es cierto? Y las otras piezas sin afectarse son los primeros molares. Eso es la característica de un paciente con periodontitis agresiva, generalmente joven y que está adoptando este patrón de destrucción ósea incisivo molar. ¿Ya? Vamos a ver en la clínica algunos pacientes con manifestaciones de enfermedades sistémicas. Muy raras veces puede ser que hay un paciente que venga con neutropenia, o sea, los polimorfonucleares neutrófilos son muy pocos y en este tipo de pacientes, y por eso la rápida destrucción de tejido periodontal de soporte. Ustedes saben, en los polimorfonucleares neutrófilos son la primera línea de defensa. Y entonces, como no hay nada que nos ayude a combatir a la penetración de bacterias en el surco gingivo-dentario, como son los polimorfonucleares neutrófilos, que están disminuidos, entonces va destruyéndose todo su camino, tanto conectivo como tejido óseo. Otro es que el paciente leucémico puede venir, generalmente nos mandan del hospital de clínicas o nos mandaban a algunos pacientes, por eso es importante recabar en la historia clínica si tiene algún problema o alguna enfermedad nuestro paciente. Los pacientes leucémicos son inmunodeprimidos y por eso es que la rápida destrucción de tejido periodontal de soporte. Hay pacientes con síndrome de Down, síndrome de Papillon-Lefebvre, Ehlers-Danlos, histiocitosis y otras. Estos son desórdenes genéticos en el sistema inmunológico generalmente de estos pacientes y eso contribuye al factor codestructivo más la presencia de placa bacteriana, se acelera la destrucción de tejido periodontal de soporte. Todos estos síndromes y los desglosamos en las diferentes teóricas, van a llevar ustedes. Generalmente hay que tratarlo, digamos, en conjunto con el médico que le está tratando al paciente, ya sea síndrome de Down. Un paciente con síndrome de Down tiene tendencia a tener guna o puna, periodontitis ulcerativa necrotizante, lo que acabamos de hablar hace ratito. Y el síndrome de Papillon-Lefebvre es que generalmente el paciente tiene sus palmas de sus manos en una queratosis palmoplantar que se ve a simple vista, se le nota al pacientito, y eso se ve. Y en la boca hay una severa pérdida de incisión, destrucción, pocas piezas dentarias, y así son estos síndromes, ¿ya? Fíjense, síndrome de Papillon-Lefebvre, prácticamente los dientes están bailando, no hay pérdida, hay bastante pérdida de soporte óseo, apenas están pérdida de puntos de contacto, como si estuvieran abriendo los dientes, ¿no es cierto? Y la destrucción por debajo es bastante, ¿no es cierto? Eso es importante. Las enfermedades necrotizantes que les decía, fíjense, la papila interproximal, el cráter en forma de sacabocados, presencia de una pseudomembrana gris, tendencia al sangramiento, ulceración y malestar general para el paciente. Hay tendencia a tener fiebre del paciente,
y eso, digamos, hay presencia de agrandamiento de las, que se llama de aquí, de los ganglios linfáticos, de los pacientes, dificultad para masticar. Pero si esto es una guna, pero cuando ya llega a una puna, es terrible para el paciente incluso alimentarse, porque hay veces, muchas veces, ya no está cubierto el hueso, incluso por la encía está el hueso pelado, y cuando llega algún alimento al hueso pelado de food, es imposible para el paciente alimentarse. El aliento es fétido generalmente, ¿ya? Su aliento se nota a la legua. Tenemos los abscesos del periodonto, el gingival, periodontal y pericoronario, ya les he dicho. ¿Qué características tiene esto? Que hay una presencia de pus alrededor de la encía marginal y generalmente puede deberse a la incrustación de una cerda de un cepillo, a la incrustación de una espina de pescado, y también tenemos el absceso periodontal. Generalmente esto se da, digamos, cuando está tratado parcialmente un paciente. Nosotros podemos generar un absceso periodontal. ¿Cómo? Cuando yo, digamos, sé que mi paciente tiene un saco de 8 o 9 milímetros y le trato en la clínica, pero mi instrumental que utilizo para tratar mi paciente con periodontitis solamente llega hasta 5 de profundidad. Las curetas de Grace solamente pueden llegar, no llegan hasta más arriba. Y entonces parcialmente yo lo trato a este paciente, de aquí para arriba está curado, pero de aquí para abajo sigue el problema. Entonces, por eso se genera un absceso periodontal. Y luego tenemos el pericoronario. El absceso pericoronario, generalmente esto se ve en los terceros molares cuando están erupcionando a partir de los 18 años a 27 años generalmente, y eso se ve en los terceros molares parcialmente erupcionados, y con el antagonista se va chocando y se va masticando la encía y se va generando un absceso pericoronario. Y es bastante molestoso, doloroso, incómodo, difícil, provoca dificultades al tragar incluso la saliva, y el paciente comenta de un estado general, un malestar general, ¿ya? Luego tenemos las lesiones asociadas a problemas endodónticos. Podemos tener, digamos, un problema periodontal que pueda desencadenar a través de la vía periapical y desencadenar en un problema pulpar. La pieza dentaria puede estar sanita, pero el paciente puede empezar a sentir dolor a partir de la contaminación de microorganismos que van ingresando a través del periápice a la pulpa dentaria, y generar dolor y malestar general en el paciente. Entonces, en estos casos hay que hacer tratamiento endodóntico y tratamiento periodontal del paciente. En la clasificación de las enfermedades gingivoperiodontal habíamos hablado de anomalías del desarrollo. Va a ver a la hora de ver al paciente en la clínica, ver objetivamente la boca, hay que ver características en cuanto a la anatomía del diente, todo eso. ¿Cómo están los frenillos? Hay recesiones gingivales. Los frenillos muchas veces producen, digamos, recesiones, ayudan a producir o acelerar la presencia de recesiones gingivales, ¿ya? Eso hay que fijarse cómo están los frenillos, tanto a nivel de los labios como a nivel de la lengua. Hay algunas anomalías de frenillos que, digamos, les dificulta el hablar incluso a algunos pacientes. Entonces, todos esos detalles hay que ver. Condiciones dentales que predisponen al problema periodontal. Hay algunos pacientes que tienen proyecciones de la parte de, digamos, el esmalte a nivel cervical que se está proyectando hacia la raíz,
y eso hace que haya predisposición a la rápida progresión del surco gingivodentario y formación de un saco periodontal. Y luego, pues, lo otro es que tenemos que ver cómo está el paciente, si hay trauma de oclusión primario o trauma de oclusión secundario. Cuando yo hablo de un trauma de oclusión primario es cuando, digamos, fuerzas demasiado agresivas actúan sobre un periodonto normal. O sea, puede ser que un paciente sea bruxómano y genere mucha fuerza, pero tiene un periodonto normal, o sea, no está alterado, no tiene ni gingi, o puede tener gingi solamente, y eso ya se llama trauma de oclusión primaria. Otra cosa es cuando fuerzas normales actúan sobre un periodonto ya afectado, o sea, el paciente pueda tener una periodontitis, pero fuerzas de oclusión normales ya van a hacer que, digamos, se acelere la destrucción de tejido periodontal de soporte, porque ya tiene periodontitis. Al chocar con el antagonista, esto está acelerando, digamos, la destrucción de tejido de soporte. Eso se llama trauma de oclusión secundaria. Todas esas imágenes se han tomado de atlas de Wolf, de Carranza y de otros lugares. ¿Hay alguna pregunta que tengan? Por favor, hablemos en este momento. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué cosas les ha llamado la atención o qué lo ven difícil de esta materia? Porque les he bombardeado con todo, creo.